Dios te bendiga. Mi nombre es Sergio Ancape y quisiera hoy día compartir contigo o que hablemos sobre la gracia. ¿Qué entiendes tú sobre qué es la gracia? Pareciera hoy en día que cuando se habla de la gracia del Señor es como una libertad para vivir como nosotros podamos, como nosotros, según nuestra capacidad. Por ende, no importa que no cumplamos con todos los parámetros o mandamientos que la Biblia nos pide que hagamos, que el Señor Jesús nos mandó a hacer, y que si no podemos hacerlo, bueno, la gracia nos cubre. Y esta idea tiene un grado de verdad, pero es un grado de verdad. Y cuando algo no es totalmente verdad, está más cercano a ser mentira más que verdad. Entonces, ¿qué es la gracia? Es un permiso para vivir como nosotros podamos, como nosotros se nos da tal vez la gana, hablándolo así, o es la manera en que Dios nos puede transformar y cambiar, haciendo que la vida de Jesús, la vida del Mesías, la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por tanto, todo lo que vivía él era sobresaliente. Fue el último de los apóstoles y el que más lejos llegó con la predicación y la enseñanza del Evangelio. Entonces, la gracia que hoy quizás estamos conociendo, que siempre fue tema en la Escritura, porque aún Pedro en su carta, en sus últimos textos de la primera carta, él dice, y esta es la verdadera gracia, como diciendo que hay una gracia que no es la gracia del Señor, no es la verdadera, sino que trae con ella engaño. Y es algo que hoy en día los cristianos tenemos la tendencia a creer a todo lo que se nos dice sin mediar mayor análisis. En el libro de Efesios, en la carta a la iglesia que estaba en Efesios, Pablo les dice en el capítulo 2 que, verso 7, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si uno lee este texto, que es el más publicitado, es el más, el eslogan que muchas veces se usa, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y es por gracia, no por obras. Entonces tenemos un concepto, según lo que uno va viendo, que se aleja de la Escritura. Como siempre digo, tú puedes tener tu opinión, pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura o lo que Pablo y los apóstoles enseñaron respecto a la gracia? ¿Y cómo podemos entender claramente qué es la gracia? Quizás en este video no alcance a hablar de todo, pero lo primero que debemos poner en claro es por qué se llama gracia. Según una definición, es algo que alguien recibe por la bondad de otra persona, que quien la recibe no es merecedor de ella. Nosotros no somos merecedores de nada de lo que Dios nos está dando. La salvación no la merecemos. Entonces, esto es la gracia de Dios, que nos da algo que nosotros no merecemos. Y va unido con el amor, porque el amor es misericordioso, y pese a que estábamos, como dice el texto, y lo vamos a leer, muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En este mismo capítulo 2, verso 2 dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí entre paréntesis lo dice la versión Reina Valera, por gracia sois salvos. Ahora, nota esto, este es el primer punto para entender cómo nos ve Dios, no cómo nos vemos nosotros o cómo nosotros entendemos la gracia, sino cómo
Dios nos ve y nos muestra a través de la Escritura la condición en la cual estábamos, en la cual recibimos la gracia. Y es que estábamos muertos. Entonces, no es por obra, porque alguien que está muerto no puede hacer nada para salir de la muerte. Solo uno lo hizo, Jesús. Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo de Dios fue el que despertó, vivificó a Cristo. Pero eso es otro. Solo Él resucitó. Pero cuando estamos alejados de Dios, estamos en una condición que por más que podamos hacer algo, nada de lo que hagamos va a poder sacarnos de la condición en la cual estábamos, que es muertos en delitos y en pecado. Es lo mismo que Jesús dice cuando dice que el que creyere no será condenado, pero más el que no creyere, esto lo dice en Juan, capítulo 3, me parece que es el capítulo 3, en el Evangelio de Juan dice, más el que no creyere ya ha sido condenado, no que va a ser condenado, sino que ya está condenado. Entonces la condición del hombre es que está muerto, no puede hacer nada. Romanos también lo dice así, estando muertos, Dios nos vida o nos justifica a través de la fe. Y es lo que la Escritura enseña, que el hombre está en una posición con Dios y es que está condenado, está muerto. De esa condición de muerte, de esa condición de condena, en donde lo único que merecíamos era seguir ahí, seguir muertos, seguir recibiendo el pago a nuestra condición, Él, por su gracia, nos sacó de esa condición. Jesús también lo grafica con la parábola del hijo pródigo, cuando al hijo mayor el padre le dice, mi hijo estaba muerto y ahora vive. ¿Cuál era la condición? Que estaba muerto, que estaba perdido y ahora es hallado. Esa es la condición en la cual Dios nos encuentra. Esa es la condición en la cual Dios mira al mundo. No como, si bien es cierto, un día vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a ser juzgados, vivos y muertos, pero en esencia estamos delante de Dios condenados, estamos muertos. Jesús lo dijo así, ya ha sido condenado. Y el hijo pródigo estaba muerto al salir de la cobertura del Padre, al alejarse del hogar. Esa es la condición del hombre. Y de esa condición de muerte, de condena, de calabozo, de oscuridad, la gracia de Dios nos sacó. Por eso Pablo dice aquí, aún estando nosotros muertos, no estábamos vivos, estábamos muertos en pecados. Nos dio vida y al darnos vida está operando la gracia del Señor. La condición del hombre es que estaba muerto, la condición del ser humano es que está perdido. Porque si no aceptamos el regalo de Dios, no hay manera de salir de ese lugar. Es como, por decirlo así, es como estar en un foso, como dice el Salmo, un lodo cenagoso, en la profundidad de ese pozo. Y por más que nos portemos bien dentro de ese pozo, no vamos a salir del pozo. Necesitamos un medio para salir de ese pozo profundo. Y el medio fue Jesús. El medio fue Jesús. Él es la cuerda que el Padre desde lo alto lanza hacia nosotros y nosotros en fe tomamos esa cuerda y nos amarramos a la cintura y el Padre eterno a través de esa cuerda que es Jesús nos saca de ese pozo, nos saca de nuestra condición y eso es la gracia de que estando en un pozo sin fondo, un lodo cenagoso, Jesús nos saca de allí
nos saca aunque merecíamos estar allí. Él nos saca por su gracia y nos da vida, porque ahora ya no estamos en la oscuridad, ya no estamos en tiniebla, estamos en luz. Ya no estamos en ese lodo cenagoso que nos ensuciaba el cuerpo, el alma. Ahora estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Esa es la primera idea y es la esencia de lo que la Escritura dice. Si tú lo lees, dale tiempo a la palabra de que entre en tu corazón y en tu mente y te das cuenta que eso es lo que Pablo está enseñando. Dice, estando nosotros muertos en delitos y en pecado. De esa condición de muerte, Dios nos sacó. ¿A través de qué? De la fe. Porque tuvimos que tomar esa cuerda que nos es arrojada por Dios, esa cuerda que es el medio de conexión con el Padre, que en este caso es Jesús. Y nosotros a través de la fe confiamos en Jesús y nos envolvemos en Él y Él nos saca de ese lugar de condena. La paga del pecado es muerte. Y la gracia nos sacó de esa condición de muerte. Entonces dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venidores la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, ahí viene el texto, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí es donde nos perdemos pensando en qué. En que ahora que nos sacó de la condición no necesitamos hacer obras. En la condición de muerte en que estábamos, ninguna obra nos podía sacar. Todos estábamos condenados, todos estábamos muertos. En esa condición ninguna obra, ninguna buena obra nos podía limpiar para presentarnos delante de Dios. Pero al sacarnos Dios a través de Jesús y por la fe en obedecer el Evangelio, como dice las mismas cartas de los apóstoles, por la obediencia al Evangelio, en que nos atamos a Cristo, Él nos saca del foso, de ese lodo cenagoso, nos lava, nos limpia. Y ahora podemos ir al texto 10 y decir, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si te fijas, lo que nos está diciendo es que la gracia de Dios nos permitirá, a través de la vida de Cristo, hacer buenas obras. Es impensable, y de hecho, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, hace estas preguntas: ¿acaso como estamos en la gracia vamos a seguir en el pecado? En ninguna manera, dice él. Entonces, ¿por qué? Porque la gracia comienza cuando Dios nos saca de nuestra condición de muerte. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús, es como querer tirarse de nuevo al foso. Es como querer volver al foso, siendo que Él nos sacó de allí. No estoy diciendo que un hombre que cree en Dios, y tú como creyente también lo entenderás, no estoy diciendo que seamos perfectos, que no caigamos en alguna falta o en algún error o la tentación esté allí. Lo que la Escritura dice es que, lo dice claramente, es que los que estamos en Cristo no vivimos atados a la desobediencia a los mandamientos de Dios, porque en Primera de Juan dice que el pecado es desobedecer o infringir la ley de Dios.
errar el blanco. Pero si tú no sabes las instrucciones, ¿cómo sabes si le estás dando al blanco o no? Entonces las instrucciones están ahí, en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos dice que Él nos llamó nos sacó de una condición de muerte para que ahora vivamos en una condición de vida a través y por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo operó la gracia? En primera instancia, el primer punto es que Dios nos sacó de una condición en la cual ningún ser humano puede salir por sí solo. Y es que estábamos muertos en nuestros pecados. Y como dice en los primeros capítulos de Mateo, cuando habla de la venida del Mesías, de Jesús, del Emmanuel, de Dios con nosotros, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él nos vino a salvar de nuestros pecados. Nos vino a sacar del lodo cenagoso, del foso en el cual estábamos, a respirar vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.